bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo directo más de Mindalia Televisión en Instagram. Os saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Mani Mellizo y que sepáis que este directo estará en diferido al cabo de un ratito en Instagram y también lo tendremos en YouTube, por si no lo habéis visto ahora. Id entrando, por favor, que esto se pone caliente porque hoy tenemos a Gastón Gandolfi. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? ¿De qué nos va a hablar hoy? Pues nos va a hablar de dos temas súper cool que son astrología y tarot, claves para integrarlos y beneficios. Toma ya. Os leo un poquito de Gastón Gandolfi, de lo que él hace y de cómo le gusta trabajar. Fundador y director de la Escuela Baraka de Astrología y Tarot, psicólogo, astrólogo y tarotista, con posgrados y especializaciones en hipnosis, psicología junguiana y rituales de sanación terapéutica. Por favor, vamos a darle paso, pero antes os tengo que decir, como siempre, el tema de las preguntitas. Las preguntitas, ¿dónde van a ir las preguntas? Que sé que tenéis muchas preguntas. ¿Dónde van a ir las preguntas? Tenéis que hacerlas aquí justo en el bocadillo, donde aparecen los cómics y dicen cositas, ahí abajo, y que aparece un signo de interrogación. Ahí tenéis que escribir vuestras preguntas, ¿vale? Tratad, por favor, que sean preguntas no demasiado personalizadas. Ya podréis contactar con él después si queréis hacer algo más personalizado, pero podéis hacer preguntas en relación a su trabajo y a su forma de vivir y a su forma de llevar a cabo estas cosas y de su escuela, todo lo que queráis. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso a Gastón. Con muchas ganas, vamos, se está metiendo. Y entonces... Ok. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien Bien, vos? muy bien, muy bien. Con muchas ganas porque estos son temazos. Como digo yo, son temas muy interesantes. Sobre todo que yo también soy psicólogo y también he trabajado con astrología, lo justo, ¿eh? Lo justo. Así que yo estoy aquí para preguntarte y para que nos cuentes cuáles Somos son sus colegas. beneficios. Somos colegas, eso es. Muy Así que bien. nada, si quieres cuéntanos un poco cuáles son estas claves para integrarlo y los beneficios, que entiendo que también tú dices en relación a la psicología, ¿no? Como terapeuta. Yo soy el director de una escuela de astrología y de tarot de Argentina, de Buenos Aires, que se Ujú, llama Escuela Baraka. Lo pueden ujú, encontrar así en el Instagram, también en Internet, a través de Google. En la escuela, bueno, nos centramos principalmente en esos dos lenguajes simbólicos, desde un punto de vista clásico y desde un punto de vista moderno. Generalmente estas dos disciplinas se han usado, digamos, ujú. históricamente, que uno conoce la astrología y el tarot, es como si fuera una mancia predictiva. De hecho, es algo, un chiste, o a veces una chicana que incluso nos Sí. hacen a los que estudiamos tarot y astrología, como que, bueno, Ya nos vas a decime, predecir el futuro, ¿no? sí, decime claro, decime cómo me va a ir, decime esto y lo otro. Ahora hay una fuerte impronta de incluir el aspecto transpersonal o humanístico, si se quiere, Ujú. en estas disciplinas, muy fuerte, que está avanzando muy fuerte. Nosotros lo que intentamos hacer en la escuela es, lo llamamos un abordaje dialéctico. Es decir, que les enseñamos a los alumnos que aprendan el enfoque moderno. De hecho, soy psicólogo junguiano, digamos que es inevitable para mí, eh, pero no hay que descartar el legado del enfoque clásico. O sea, para los que quieren aprenderlo de forma predictiva, nosotros enseñamos los métodos para enseñarlo Ujú. de forma Ok. predictiva. ¿Mm? Ese es el enfoque que tenemos en la escuela. Y cómo integrarlo en la vida de uno es justamente más apropiado del enfoque moderno, pero es justamente lo que se enseña en la escuela, ¿no? Cómo hacer para que esos conocimientos no solamente me sirvan, como decía, para predecir o para las ciencias de las anticipaciones, lo llaman algunos, Ujú. sino que para mejorar mi vida, mejorar lo que se llama mi calidad de vida, entre comillas, elevarme espiritualmente, ahora se usa mucho eso. Digamos, yo diría psicológicamente tener una vida más integrativa con lo que quiero, con lo que me gusta, con mis placeres, con menos padecimientos inútiles, con menos sufrimientos inútiles, y a la vez ayudar a las otras personas, porque si yo justamente estoy aprendiendo para ser tarotista, o ser astrólogo o astróloga, bueno, justamente de eso se trata.
Ahora, es como una pregunta súper amplia. ¿Vos me querés decir algo específico? Porque es una pregunta que puedo quedarme, soy medio charlatán. Bueno, de momento, si quieres, sigue ahí trabajando porque a mí la verdad que a mí me pasó que yo estudié psicología, ¿no? Y obviamente hubo un montón de puntos que se quedaron ahí a medio colgados, ¿no? Claro. Y es verdad que de pronto empecé a estudiar, bueno, a estudiar primero a leer, ¿no? A leer un poco de astrología, obviamente de mi signo, primero del solar, luego ya empecé a profundizar en el lunar, en el ascendente y luego todos los planetas. Y claro, obviamente siento que hay un potencial muy grande, sobre todo desde la parte esta que tú dices, bueno, en mi caso, terapéutica, aunque es verdad que la predictiva no la conozco tanto y también me gustaría que nos hablases un poco de ella. Y bueno, luego también tú cómo lo integras a nivel terapéutico, ¿no? Eh, bueno, primero vamos a descartar lo más fácil que es el aspecto predictivo. Hay todo un tabú, de hecho se está generando y fomentando un tabú a partir de esto, porque justamente el enfoque moderno a veces le está sucediendo a algunas personas que sin darse cuenta se ponen un poco moralistas y empiezan a Ujú, pensar a esto como de lo predictivo como si fuera algo que genera karma o algo que mm, es negativo. Vos fíjate que en el fondo sigue resonando lo mismo, es pecado. Con otras palabras, de alguna manera sigue siendo lo mismo. Y en todo caso, si es negativo, lo predictivista, siempre, digamos, en magia se ha dicho siempre que los hechizos negativos es importante saberlos para no ejercerlos, pero a la vez nos potencian respecto a los hechizos positivos. ¿Se entiende eso? Es como, ujú. esto es malo. Bueno, aprendí a hacerlo para no hacerlo. Y además eso potencia lo positivo que vos podés hacer. Eso es lo que nosotros Ajá, claro. pensamos. El enfoque predictivo para nosotros tiene la misma base que el enfoque psicológico. Nosotros, Ujú, se dice que cuando uno lee el tarot o lee la astrología, que son dos lenguajes simbólicos que no son lo mismo, a veces se los sí. intenta equiparar. Hay algunos autores que se esfuerzan pretenciosamente de decir, no, el mago es el sol, no, Ajá. el papa es Júpiter. Y no, Analogías, ¿no? Te refieres entre ellas. analogías demasiado estrictas. En verdad son dos lenguajes simbólicos distintos, que Mm, como son lenguajes simbólicos son muy parecidos, entonces algunos caemos en la tentación. La realidad es que el tarot, por ejemplo, para decir uno de ellos, sí. no requiere de la astrología para ser explicado. Somos nosotros Ujú. los que necesitamos a la astrología a veces cuando no tenemos conocimiento del tarot para explicar el tarot. Es distinto. ¿Se entiende? O sea, ¿Cómo es, por ejemplo, el mago? Y si pensás en el Leo, si pensás en Aries, puede que vaya por ahí, pero no es exactamente eso. ¿Se ujú. entiende? Y sin embargo, al revés sí. Nosotros a veces necesitamos a la astrología porque ya sabemos algo de astrología y nos ayuda para entender algo del tarot. Pero si nosotros Ujú. hacemos una equiparación exacta, le amputamos sentidos a lo que verdaderamente quisieron poner ahí los autores del tarot. Ok. El tarot son disciplinas distintas porque la astrología se basa en la observación de los cuerpos celestes. O sea que Sí, nosotros estamos interpretando lo simbólico en la naturaleza. En sí. cambio, en el tarot, nosotros nos estamos guiando por lo que llaman el sincrodestino, la sincronicidad. O sea, por azar aparecen cartas y como la vida misma, que por algo nos tocan los padres que nos tocan, por algo nos tocan los vecinos que nos tocan, todo nos viene a enseñar algo a la vida, generamos un ritual sincronísticamente para Sí. que esos, y además con cartas que tienen dibujos muy particulares, que los estudiamos con un simbolismo arquetípico muy fuerte, tienen un contenido que nos va a hacer más fácil entender lo que nos quiere decir la vida a través de ese contenido. Pero no quiere decir que esa carta que está apareciendo sea muy distinta a todo lo que me pasa en la vida en este momento porque el destino Mm, de mi mm, alma mm. tiene que aprender algo. ¿Se entiende? Ese Mm, es el mm, mm, basamiento de mm, mm. por qué funciona el tarot. Ok, ok, entiendo, Hay un entiendo. azar objetivo en esto. Ujú, Creemos que ujú. hay un azar objetivo. Si no, no podemos leer el tarot. Mm, mm. Y luego, por ejemplo, a la hora de trabajar con personas, entiendo que también, dependiendo de la situación, Claro, de la tendencia de la persona, de lo que trae, de las preguntas, podéis trabajar con una con otra o incluso a veces con una mezcla, pero no tratando de hacer, como has dicho tú, esa comparación o análoga estricta, ¿no? Entre astrología y tarot, claro, ¿no? Sino haciendo claro, algo claro. más, más, ok. Ujú. Qué bueno, muy interesante. Y esto entonces en la escuela, es que antes he dicho baraca, pero es baracá. Baraka. No, sí, Baraca, Baraka. lo he hecho. En verdad es un vocablo árabe que Ujú, yo lo tomo del sufismo. Los ujú. sufis dicen Baraka a lo que es la bendición de Dios.
Pero si bien en general se usa para referirse a un lugar que está bendito porque tiene una bendición, o sea, que es un lugar que tiene una iniciación y tiene una cadena iniciática de maestros, en verdad se usa también para todo, como diciendo la bendición que está en todo, en la posibilidad de respirar, en la posibilidad de despertarse a la mañana, en la posibilidad de ir al baño y no tener ningún problema, en todo, en comer, en que salga el sol. Eso es la baraka, es la bendición que recibimos todo el tiempo simplemente por el hecho de estar vivos, de existir. Entonces me gustó esa palabra y la usé para la escuela. Muy bonita, sí, sí. Por ejemplo, en la escuela entiendo que también hacéis trabajo con cursos y enseñáis tarot y astrología de esta manera, ¿no? Como tú has dicho. Sí, hay algo que no te terminé de responder porque a veces tengo eso, me voy un poco Sí. por las ramas. Respecto a Baraka, a mí lo que también usé el término Baraka porque como quiere decir que un lugar está bendito porque tiene una cadena iniciática de maestros, eso está relacionado con la Baraka también. No es que yo sea un maestro espiritual, pero me gusta siempre referir, me parece que un error que está pasando últimamente, que la gente no lo hace voluntariamente ni de malos, ni querer plagiar, pero como psicólogo vos te debe pasar lo mismo. A veces uno se siente incómodo si está tomando referentes claramente y no los está citando. Entonces nosotros una característica fuerte que tenemos en la escuela es que estamos continuamente, esto lo dijo este autor, esto lo dijo este autor, esto lo dijo este autor. La construcción colectiva del conocimiento, pero con nombre y apellido. ¿Sí? Ahí está. Y entre ellos está Jung, ¿no? Que Jung entiendo que él trabajó con arquetipos universales, ¿no? Y también tienen, aunque como has dicho tú, sin que sea estricto, tiene mucha relación, ¿no? Con el trabajo, con el trabajo de arquetipos en el tarot y en la astrología. Claro, claro. Totalmente, ¿no? Todas las tradiciones y todos los sabios siempre han hablado de los arquetipos, quizás poniéndole otros nombres, Ujú, ejemplares universales, ujú. y también del sincronismo. Han hablado de azar objetivo, de sincrodestino, de sincronicidad, de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Es lo mismo, de Ajá, alguna u otra ajá. manera se está refiriendo a lo mismo. Ujú, eh, y muchos etcétera. Y lo que no te terminé de responder es que si nosotros a través del tarot estamos leyendo arquetipos, quiere decir que estamos leyendo en el aquí y ahora el inconsciente colectivo. ujú, ujú. La habilidad del tarotista es exactamente la misma habilidad que la persona que hace climatología. O meteorología, perdón. La climatología y la meteorología son dos cosas distintas. Meteorología. Sí. Saber leer el cielo y a partir de eso saber si va a llover, si no va a llover, si va a salir el sol. O sea que uno de alguna manera está leyéndolo aquí y ahora y lo que está haciendo es un pronóstico. Por eso el tarot y la astrología se diferencian de la evidencia, de la clarividencia o de la Ajá. clariaudiencia. ¿Mm? Esa es Ujú, una diferencia. Es ujú. más una técnica, un arte técnico que Sí. una inspiración psíquica pura. Puede haber inspiraciones psíquicas, puede haberlo, pero es un arte técnico, por eso las personas lo pueden aprender y enseñarlo en una escuela, si no, Mm, sería lo que ujú. natura no da, Salamanca no presta y se acabó, si no, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Y bueno, mira, voy a hacer un recuerdo para que la gente también lo sepa, porque yo creo que es un tema, para mí por lo menos son interesantes. Entonces, recordad, si queréis hacer preguntas a Gastón, tenéis que hacerlas justo abajo aquí, donde aparece el bocadillito con el signo de interrogación, que ahí escribiendo vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto. Así que aprovechad esta ocasión Yo y... por ahora leí una sola que alguien preguntaba por el 13º signo del zodíaco, una cosa muy Ajá, polémica. eso es una ¿Eh? cosa... Vamos, O Fiuco. hablan de Ofiuco, Ofiuco. Sí, pero eso es una vertiente fuerte que tienen más que nada el punto de vista científico, Sí, moderno, para contradecir a la astrología. No son eso astrólogos los es. que han puesto eso. La astrología se basa en algo simbólico. Por ejemplo, la astrología vedántica o la astrología hinduista toma en Ujú, cuenta el movimiento de los astros, pero así todo no lo incluye. En cambio, la ujú, astrología que nosotros conocemos en Occidente no toma en cuenta, o sea, toma en cuenta el mandala en reposo, el punto vernal, como que Aries está en el punto vernal. Aunque se haya corrido, simbólicamente lo tomamos como que está en el punto vernal de la eclíptica y por eso no se toman otras constelaciones. Y ujú, funciona. Lo importante es que funciona, es muy operativo. ujú. Súper operativo. De hecho, yo tengo una pregunta, es que siempre he tenido una pregunta, porque claro, yo entiendo que con la astrología, a mí, una de las cosas que me venía, que has dicho tú antes al principio, es que es del estudio como de la naturaleza, se sacan símbolos y arquetipos que sirvan como para poder estudiar la conciencia y la mente, ¿no? Si me equivoco, me corriges, ¿eh? Se está, Entonces, sí,
Sí. Y por lo tanto, a ver, me parece muy curioso, porque a mí me encanta la astrología, me parece muy curioso, por ejemplo, cómo puede ser que de pronto en Argentina una persona que ha nacido en Leo, que por ejemplo en España, en el hemisferio norte, sería el calor, el verano, todo. Sin embargo, en Argentina sería como el invierno. Es una duda que siempre he tenido, que no sé si a lo mejor es el momento como para preguntar, pero La astrología es, digamos, nórdica, es sí. principalmente, digamos, en el sentido del norte, a eso me refiero. Mm, mm, Entonces, los símbolos se toman principalmente de allí. Ahora hay una corriente fuerte de astrólogos que están empezando a entender y a pensar en estas diferencias que tienen las personas de Leo, por ejemplo, que nacen en el sur con las que tienen en el norte y están encontrando algunas mm, características importantes e interesantes. Eso lo vemos un poco en la escuela, pero en general las características siguen siendo las mismas, siguen siendo operativas mm, en ese sentido. Porque en verdad, principalmente, por ejemplo, vos me estás hablando de una persona que tiene el Sol en Leo. El Sol sí. en Leo está relacionado con un astro, que es el Sol, que está relacionado Ujú, con la identidad, y con una constelación que estaría, de un punto de vista arquetípico, estaría detrás del Sol en ese momento. Tenés el mm, Sol en Leo, tenés el Sol en domicilio, porque además el Sol es mm, regente de Leo. Pero eso está relacionado con el movimiento del Sol alrededor de la Tierra desde el punto de vista geocéntrico, que habla la ujú, astrología, por supuesto, ujú, ujú, pero también la astrología, cuando piensa en las casas, ya estamos hablando en el movimiento de la Tierra, en la rotación sobre su propio eje. Entonces hay que fijarse un poquito más cuando ves dónde nació la persona, se fijan más en las casas, cómo repercute eso en la vida de la persona en las ok, casas. ¿Sí? ok, ok. Bueno, hay Para, que investigar para, más. para las Sí, constelaciones no hay verano, ni invierno, ni nada, muy claro. lejos. En cambio, en las casas sí. Pues si quieres, antes de que vayamos con las preguntas de la gente, que ya están empezando a preguntar un montón, porque una Bien. cosa es en los comentarios, ahí aparecen comentarios y seguro que te dirán cosas bonitas, pero luego las preguntas están aquí almacenadas y luego te las Ah, los preguntamos. Pero tenés antes de vos. eso, Ah, está bien, eso es. mejor. Y antes de eso, sí que me gustaría que nos contases, porque me parece que también es importante para que la gente lo sepa, el curso o los cursos que estés realizando en la escuela, que entiendo, no sé si deben de ser varios o es un curso o en qué está Tenemos, enfocado. tenemos cursos. Ahora, acá viene el verano, entonces tenemos Sí, cursos de verano, que es la escuela de verano, que son qué bien cursos el verano, ¿eh? cortos. Sí, viene, estamos en la pileta. No me pude meter a Sí, la sí. pileta para hacer este vivo. Viene el verano, entonces tenemos los cursos de verano, que son módulos de un mes, en los cuales enseñamos introducción al tarot, distintos mazos, Ok, introducción a la ok, astrología, y tenemos la posibilidad, enero, febrero y marzo, que son los 3 meses de verano de acá, que las sí. personas hagan el primer año de manera acelerada, estudiando mucho, Ujú, 2 veces por semana, ujú, y pasan directo a segundo año en abril. Después en abril nosotros damos cursos de tarot, que usamos el tarot Rider, Marsella o Egipcio. Los que no saben, tenemos ahí unos instructivos que pueden entender las diferencias de los mazos, todos en el fondo son tarot. Tenemos mm, cursos de introducción a la astrología para los que quieren tener nociones elementales de la astrología, digamos. No quieren ser astrólogos, pero quieren entender de qué hablan cuando están en la astrología, que son cursos de introducción a la astrología. Y también tenemos la carrera de astrología, que ya es una carrera de 3 años porque tiene muchos aspectos ujú. técnicos la astrología. Qué bueno. Pues que Escuela sepáis, la Báraca. Escuela Baraca, y que Me sepáis que buscan los enlaces también vamos a dejarlos también en la descripción de este vídeo bueno. para que podáis entrar en contacto con Gastón Gandolfi, la escuela Baraca, y ahí poder entrar en profundidad. Que Todos los hacer, cursos son. Perdón que te sí, interrumpí. sí, sí, no, no, di. Te decía, lo que me faltó decir es que todos los cursos son híbridos, porque ustedes me parece que tienen gente de todo el mundo. Sí, Entonces, sí, ¿qué quiere decir híbrido? Que se transmiten online, o sea, la persona elige si lo quiere hacer online o presencial. Los que viven ok, acá generalmente van presencial, pero ahora en este momento, por el tema de la pandemia, tenemos alumnos de todos lados, ¿viste? qué bueno, Entonces, qué bueno. tenemos que seguir haciéndolo online. Hay que seguir trabajando y hay que seguir compartiendo, claro. Gandolfi, Ujú. digo, sí, Gastón Gandolfi. Sí, Vamos con preguntas entonces de la audiencia. dale, adelante, cómo no. A ver qué hay por aquí, porque están saliendo unas cuantas. A ver, mira. Vamos a ver, estoy viendo porque hay varias. Ajá, dice, bueno, una de ellas, vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ir con esta. Nicolás dice, ¿se puede saber la próxima venida del Mesías como hicieron los antiguos astrólogos de Oriente? ¿Y cuáles fueron las condiciones astrológicas para que Cristo haya encarnado? Las condiciones, eso es un punto de vista de astrología
esotérico, que nosotros no lo enseñamos a los alumnos que son principiantes en la escuela, está muy relacionado, la estrella de Belén está relacionado con la conjunción entre Venus y Júpiter. Esa conjunción de Venus y Júpiter, que en algunos casos se dice que es entre Júpiter y Saturno, también. A veces son las tres, dicen que es una conjunción, que la estrella de Belén en verdad es un estelium muy juntito de estrellas y que marcan, y por eso los Reyes Magos en verdad que eran astrólogos, y que determinaron a partir de la astrología que había venido supuestamente el Mesías. O sea que para este punto de vista el Mesías hubiese sido Jesús. El Mesías pero bueno, eso por supuesto que es muy polémico, estoy dando una posibilidad. Así que dicen los astrólogos esotéricos que algo se puede ver de eso. De hecho, los Reyes Magos supuestamente eso es un hecho histórico, es mítico, pero también es histórico. O sea, ¿por qué fueron esos Reyes Magos ahí? ¿Qué eran? ¿Qué habían visto antes de que sucediera el evento? Bueno, entonces más o menos lo que está preguntando está relacionado con eso. Ok. A ver, aquí hay varias preguntas. Muchas de ellas son un poco personales, entonces... sí, puede pasar, sí. Suele pasar. Suele pasar. Es normal. A lo mejor no sé si te parece que... Porque, por ejemplo, hay gente que dice, hola, soy Libra, desde Uruguay, ¿qué me espera el 2022? O, hola, soy Gastón, soy de Argentina, mi signo está en Libra, tal, ¿qué me ves? Entonces, no sé si tú cómo puedes enfocar, por ejemplo, a lo mejor una pregunta que sea general para, para este nuevo año, ¿no? A lo mejor con los signos y no sé si a lo mejor hay alguna revolución solar, no sé si lo estoy diciendo bien ¿qué te parece? Que veamos así a lo mejor... Como algo genérico, lo que se está viendo muy fuerte en el cielo es un poquito lo que está pasando, la transformación de los modos de producir, de los modos de producir dinero, de los modos de comunicarse y la transformación de los ejes de poder, como que se están moviendo los ejes de poder. Eso está relacionado con Urano, que está transitando por Tauro, que es justamente el signo del dinero, de la acumulación de riquezas, o sea, que cambia la manera de producir riquezas, cambia también el poder. También hubo un pasaje de Júpiter por Piscis. O sea que en términos generales, esta pandemia, en verdad, es el emergente de algo que está cambiando en el inconsciente colectivo de las personas, que está relacionado con el modo de producir ganancias, riquezas, y, digamos, el modo de ejercer el poder. O sea que las personas que se quedan enquistadas a sus viejas maneras de cómo se ejercía el poder y cómo juntaban riquezas, cómo conseguían riquezas, dinero y bienes, van a perder, porque pasó Urano, que es el planeta de la creatividad y de la irrupción. O sea, hay que cambiar, ¿sí? Y por eso Urano, que dicen que es el regente de la tecnología, hace que estas cosas ahora pasen mucho más, que estemos acá desde España, un uruguayo de Libra, un argentino, yo hablando dos psicólogos, uno de España, otro... Eso, yo signo solar Acuario. Eso de Así Acuario. Que también hay ese regente, ¿no? Hay el Urano. Bueno, eso no está tan relacionado con la era de Acuario, pero la era de Acuario, porque eso también es una confusión, que hay como que empezó la era de Acuario por la pandemia. No, la era de Acuario viene empezando, porque esos son movimientos mucho más lentos que no Claro. Se dice que la era de Acuario viene empezando desde la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa en la Revolución Francesa? Es la revolución del individuo, ¿se entiende? De ahí, y de ahí que viene después la Revolución Industrial, después, y se fue cambiando. Entonces, de ahí viene, y es un proceso mucho más lento. Este proceso que estamos viviendo ahora fuerte, está relacionado con este Urano, que va a estar unos cuantos años ahí en Tauro, revolucionando la vida de los... Sí. De paso, revolucionando la vida de los taurinos, ya que está. Ya que está, ¿no? Ya que está. Pues mira, siempre hay a los acuarianos siempre les gusta joder a los taurinos, así que ahora es el momento. Tantos pensamientos fijos, ¿no? Al final, como que, aunque luego al final, fíjate que Acuario también, ¿no? Pues es fijo también, o sea que en el fondo se parecen. Yo creo que por eso también están ahí. Es fijamente invariable, invariablemente fijo. Fijamente invariable. Okay. Variable, mira, hay una pregunta... fijo en su variabilidad, digamos.
Ok. Hay una pregunta aquí que pregunta, lo habéis hecho en comentarios, lo vamos a leer porque lo he visto, pero tenéis que ponerlos en las preguntas, que es más fácil. Dale. Dice Olga, dice, ¿qué hacer? Es que esto le pasa a mucha gente. ¿Qué hacer cuando no se tiene datos de la hora de nacimiento? Se tiene que hacer tienes que ir a un astrólogo que son profesionales. De hecho, yo no lo sé hacer eso, pero Ujú. tenemos un profesor muy bueno, que tiene 40 años de prácticas y de estudio de astrología en la escuela, que es Daniel Malano, que es uno de los profesores. Yo tengo 43 años, o sea, cuando yo tenía 3 años, él ya estaba haciendo cartas natales. Eh, que él la tiene muy clara en hacer la restauración de la carta natal. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, empiezan a ver más o menos el año, pero para si tu papá de qué, y empiezan a tomar datos de familiares, tu papá de qué signo era tu mamá, un hermano, eventos, en tal año me pasó esto, en tal año, y Mm, empiezan, y lo tenemos. Yo conozco una chica capricorniana que no sabe cuándo nació, pero le hicieron la restauración Capricornio, no sabes cómo se ajusta todo a la perfección. Es un trabajo mucho más arduo, capaz no tan preciso como el otro, pero digamos que mm, se podría llegar a ser. Tiene que ir un astrólogo bueno y mm, clásico, mm. bien tradicionalista. Eso la Ok. tienen clara con eso. Mira, otra pregunta. Dice María de España. Dice, ¿la carta astral y la revolución solar son predictivas? Me lo han hecho este año y es espectacular, tanto lo del pasado como futura. Gracias. Eh, Muchas de las cosas que están preguntando, de alguna manera, tenemos videos en Escuela Baraka, en el Instagram de Escuela Baraka, un montón de videos ahí que vamos respondiendo, tenemos vivos, tenemos algunos vivos que son prácticamente clases enteras de astrología y de tarot. Entonces, la carta natal tiene tres cuestiones. Vieron que existía mitológicamente en Egipto, que en verdad dicen los griegos, porque esto en Egipto no se llegó a hallar arqueológicamente, pero que un hombre que era llamado Hermes Trimegisto, ¿sabes? ¿Lo Ujú, escuchaste hablar de Hermes ujú. Trimegisto? Sí, Hermes así es. Trimegisto se decía el tres veces sabio, porque tenía Ujú, la capacidad de entender el mundo interior, de entender el mundo exterior y de saber cómo transmitirlo. Esa es la astrología y ese es el tarot también. Comprender el mundo interior, entonces lo esotérico o lo mesotérico, porque también estaría lo esotérico, y lo exotérico. Entonces, comprendiendo nuestro mundo interior, nuestros arquetipos, podemos comprender el mundo exterior. Por eso la astrología se comporta de esta manera que por un lado te dice cuáles son tus características de personalidad y por otro lado también sirve para decirte algunos eventos o situaciones en sentido energético, en sentido arquetípico que te pueden pasar. No puntualmente, no, bueno, va a venir Ramiro de 48 años y te va a, no sé qué, vas a casarte, o sea, eso ya es evidencia, pero sí como elemento de predicción a nivel energético, por ejemplo, una buena predisposición para conseguir pareja en ese momento, para casarse, para tener hijos, para comprometerse, eso sí sirve y funciona mucho, y es impresionante como ella dice. ujú. Otra pregunta. Vamos a ir con otra. Dice Serrano Marilioc. Te Sí. pregunta, ¿sirve la astrología hecha en forma general? Por ejemplo, los de Tauro no les van a pasar lo mismo y deja puntos suspensivos. No, no mucho, porque en verdad nosotros no somos nada más que el signo bajo el cual estaba Solar. nuestro Sol cuando nacimos. Tenemos muchos otros planetas, las casas, los planetas y muchas cosas que pueden hacer que incluso una persona de Tauro se comporte de Sí. una manera distinta por cómo tiene aspectados ciertos elementos. Yo, por ejemplo, soy de Tauro, pero Mm, dicen que Tauro es lento y yo vivo a 250 kilómetros. En eso, nada que ver. Pero nada que claro, ver. si vos ves que tengo Urano en el medio cielo, oposición al Sol, con, con un Venus en casa 3, que es la casa de la expresión y la comunicación, porque Venus es el regente. Entonces hay que ver dónde está el regente de Tauro también. Si Ah, ok. tenés, vos tenés a Tauro, el Sol en Tauro, Venus en Tauro, y sí, ahí ya se va a conformar el arquetipo. Cada planeta equivale a una función psicológica. Entonces, a Qué bueno, qué veces interesante eso. dependiendo de las funciones psicológicas que las tenemos caracterizadas por distintos signos, o sea, embestidas de una energía distinta a la del solar, entonces podemos manifestarnos de forma distinta a lo solar. Mm, Entonces, mm. en general,
es muy abstracta, o sea, es muy genérica si uno solamente se guía por el sol. Es importante el sol, muy importante, pero no es todo. Vamos a decirlo así, es un 40%, entre un 30 y un 40%, te quedan otras cosas. Mm, mm. Que en este caso, por ejemplo, la función psicológica del sol, ¿cuál sería? La identidad, Mm, mm. con que vos te identificás, te sentís identificado, muchos le dicen que es la esencia, ¿se Ya, entiende? ya. Por eso es Ujú. muy importante, porque es mi identidad, pero que quizás es mi identidad, pero mi manera de transmitir, por ejemplo, que está relacionado con Mercurio, o mi manera de desear, el ámbito del deseo, o de protegerme, el ámbito lunar, tenga otras cualidades energéticas, entonces no termine apreciándose el Tauro puramente. Después, ahora hay desarrollos modernos muy basados en lo junguiano, que hablan del sol y la sombra, que se dice que es moderno, que es junguiano, pero en verdad ya estaban muy preocupados por el sol, no, por la luz y la sombra. Los egipcios, por ejemplo, en la cultura egipcia, todo se basaba en los dioses diurnos y los dioses nocturnos. O sea que ya, y ellos, los que eran los jerarcas de Egipto, no cualquiera, sino los que tenían los conocimientos, sabían que en verdad no era esto de lo diurno y lo nocturno, no era solamente algo exterior y nada más, de que el dios diurno regía la cosecha y la diosa nocturna los embarazos. No, sabían que había algo con respecto a las funciones psíquicas en relación a eso. Así que esto de la luz y la sombra, que habló Jung, que hablan los astrólogos modernos, es algo que viene de Mm, una sabiduría que proviene de la prehistoria humana, y eso está relacionado, porque yo tengo el sol en Tauro, pero tengo el sol en sombra, no voy a mm. manifestar mi sol si no hay un cierto trabajo, cierto trabajo interior para poder Mm. realizarlo. ¿Se entiende? Qué bueno, ¿eh? Es que es un mundo, es infinito esto, ¿no? Es el constante estudio, ¿no? Sobre no solo de todos estos aspectos, sino también, por ejemplo, entiendo que de las personas, ¿no? Porque entiendo que aunque ya sea una cosa muy profunda y muy antigua, también nosotros vamos cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo, como Claro, sociedad y como individuos. como Ahí está lo individuos, de las eras, ¿no? También. la revolución solar. Por eso cuando se hace una revolución solar siempre hay que mirar la carta natal. O sea, no se puede hacer una... A veces vienen las personas y dicen, me quiero hacer una revolución solar, que es como decir, quiero ver cómo me va a ir este año, qué cambio. Ah, Sí. Entonces, revolución solar es como mi cumpleaños, ¿no? En vez de, ujú. en astrología no se dice feliz cumpleaños, se dice feliz revolución solar. Es un Más bonito. equivalente. Claro, claro. Entonces, pero lo que hay que ver, si vos no, entonces vos le preguntas, pero vos hiciste la carta natal, porque la que está haciendo la revolución solar, ¿quién es? Es tu carta natal. No se puede Mm, ver la revolución solar por separado. No es Mercurio que ahora está justo, yo qué sé, en oposición a la Luna o lo que sea, sino que es tu Mercurio, tu manera mm, de expresar Mercurio que en este momento tiene una posición lunar. Entonces son cosas distintas. Es algo mm, complejo, es como una matemática. Por eso viste que la astrología son 3 años de estudio para entenderla todavía de forma novicia, pero así todo ya entendiendo la mecánica de lo que es una carta natal, una revolución solar, una sinastría, etcétera. qué bueno, qué interesante, Gastón. Pues, Gastón, yo creo que, mira, si quieres nos puedes dar unas últimas pinceladas, unos últimos comentarios, si quieres parte de la información que también quieres transmitir y cerramos aquí. Hay gente, y esto también te lo comento porque también a veces es normal, tenéis aquí a Gastón, que es un profesional, y entiendo que os apetece y que sepáis vuestra revolución solar personal, pero es que media hora que tenemos para poder hacer estas entrevistas no podemos fijarnos solo en una persona. Entonces, si queréis entrar en contacto, podéis entrar en contacto con la escuela y sobre todo también para hacer los cursos si a lo mejor queréis hacer alguna formación y queréis ya indagar más en vuestra vida y queréis entender la astrología y el tarot. Entonces, Gastón, Sí, nosotros sí, tenemos cursos de introducción a la astrología, introducción al tarot, y eso sirve para que la persona se moje un poco y vea sí. si se quiere meter y nadar. Suele ser un camino de ida, cuando ya se mojan un poquito suelen ver que es una agüita muy linda, que está buena y ya quieren bucear, pero al principio a veces tienen miedo porque hay como en algunas personas como un no puedo, viste, fuerte, que además hay un mandato muy fuerte de que la astrología y el tarot no, qué sé yo, que hay que estudiar Mm, medicina y cosas así, qué sé yo. A mí me fue bárbaro, gané plata y tengo una familia, nos vamos bárbaro, nos vamos a vacaciones. No, con la astrología, si fuera contador, estaría más infeliz. Pero bueno, cada ya. loco con su tema. Eh,
Entonces yo diría que se mojen de a poquito. Capaz también algunos me escuchan a mí, tengo un lenguaje medio técnico, pero yo estoy estudiando entre psicología y astrología, ya estoy hace 25 años con esto. Es cuestión de empezar y damos algunos primeros pasos más principiantes. Uno ve que funciona, dice, mira, no solamente te voy a hablar, como decía en esta pregunta general, de Tauro, el Sol. Ahora yo sé que vos, si tenés el Sol en Tauro, pero hay que ver dónde tenés Venus, y hay que ver si tenés en la casa esta, y empieza a integrarse ese conocimiento para los demás, para ayudarlos, y para uno, para saber expresar mejor sus energías, porque a veces tenemos mandatos, fuertes mandatos que aparecen en la carta natal, también, fuertes mandatos maternos, paternos, familiares, inconscientes, o de nosotros mismos que seguimos peleándonos con nuestros padres inconscientemente, y entonces constantemente, sin querer, creyéndonos que estamos más, individuándonos más, en verdad estamos más protestando contra nosotros mismos y yendo en contra de nuestras propias energías. Lo que sirve la astrología y el tarot es para comprender nuestras propias energías y entonces naturalmente cuando vamos en esa línea nuestra vida fluye más y es mejor. Yo desde que estudio astrología y tarot mi vida mejoró y floreció muchísimo, muchísimo. A mí también. ¿Sí? Bueno, buenísimo, me alegra, porque uno empieza a resonar mejor con sus energías, es simplemente eso. Es casi psicológico, ni siquiera hace falta que vayamos hacia lo espiritual, es casi hasta psicológico, yo diría. Me gusta así porque soy psicólogo, quizás. Sí. No, y a mí es verdad que a mí cuando yo, como te dije al principio, ¿no? que empiezas a leer y más allá de que eso, ¿no? Como dices tú, en aspectos psicológicos estás haciendo como una autoindagación, ¿no? Un autoconocimiento, porque todos estos símbolos, estos arquetipos, como dices tú, son antiquísimos, ¿no? Claro. Entonces, ver esta información también yo creo que es muy interesante como para coger y poder florecer y a lo mejor darte cuenta de que, como has dicho tú, ¿no? Tener el sol en sombra y no poder utilizar esos dones o esas cualidades y a lo mejor después lees un poco esto, empiezas a indagar en esta escuela, por ejemplo, en la que tú trabajas y de pronto, wow, floreces, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que mucha gente debería de poder experimentar. Sí, sí, da ganas de llevarlos, de no, venía, pero bueno, en principio, @escuela bar acá, con B larga y K. Y luego ya que sepáis, eso, los enlaces pertinentes estarán aquí en la descripción de este vídeo. Bueno, Muy bien, buenísimo entonces. Bueno, muchísimas Gastón, gracias por muchísimas todo. gracias, ¿eh? Nos vemos Igualmente, de pronto. verdad, un placer muy grande. Igualmente, Che, gracias. Muy bien, pues nada, ahora que Gastón está saliendo, ya os vuelvo a recordar, de verdad, estas preguntas. A mí también me encantaría que pudiésemos, que alguien me pudiera en media horita, que me dijese, a ver qué me depara el futuro, qué me depara esta revolución solar, ¿no? Este año. Pero ya habéis visto, somos un montón de personas, somos muchísima gente, 57 mínimo. Entonces, imagínate que solo pudiéramos hablar de la revolución solar de una de ellas. Así que ya podéis entrar en contacto con Gastón, Escuela Baraca, y podéis ver los enlaces que vamos a dejar justo en la descripción de este vídeo para más información, para poder profundizar y como ha dicho él, si queréis hacer algo más introductorio y si meter los pies y si queréis ya profundizar más, también ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Así que nada, os agradezco muchísimo que estéis aquí, las preguntas que habéis hecho y cómo podéis colaborar también con Mindalia. Mindalia podéis colaborar suscribiéndose al canal de YouTube, siguiéndonos en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y también podéis hacer donaciones en el enlace que hay en la página de Mindalia.com. Y con esto pues podéis ayudar a que más charlas sigan creciendo, que personas como Gastón, profesionales como Gastón, puedan venir y puedan hablarnos de esto para que conozcamos un poco más de lo que está sucediendo en el mundo, que es que están sucediendo muchas cosas. Y hay gente que tiene deseo de conocer y hay gente que tiene deseo de compartir. Entonces, si nos juntamos, es una bonita boda y con esto nos vamos. Muy buenas noches y hasta la próxima.